visualice en una sola incidencia. Los voy a invitar a votar. Les voy a dar también acceso para que los panelistas también puedan participar. Y como siempre les recuerdo, la votación es anónima, pueden votar, es la oportunidad para saber autoevaluarse, qué es lo que ustedes saben con respecto a evaluar las características de sospecha de un nódulo en mamografía. ¿A qué le doy más valor? Valor predictivo positivo de sospecha, al margen oscurecido, que se hizo denso, al margen espiculado y que sea visible en una única No proyección. apareció, Cari, por las dudas todavía. Sí. Están votando, Darío, Sí, los sí, estoy están dando un votando, poquito perdón. de 74% y acá les comparto los resultados. Como siempre, no le voy a decir cuál es el resultado, la respuesta correcta, porque esto tienen que ir descubriéndolo con la respuesta que nos va a dar la doctora Pamela a lo largo de su clase, y después al final vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Bueno, un 96% se inclinó para margen espiculado. Les dejo de compartir los resultados y vamos a ver a la segunda pregunta. Perdón. Segunda pregunta. Según la quinta edición Beirat, ¿cuáles son las asimetrías mamarias? ¿Cuál es la terminología que utiliza el Beirat quinta edición? Asimetría. Asimetría focal, asimetría en desarrollo, asimetría global. Esa es una opción. Segunda opción, densificación asimétrica focal, densificación asimétrica global. Tercera opción, asimetría, asimetría focal, asimetría global. Los invito entonces ahora sí a votar. Pueden votar. Recuerden que la votación es anónima, así que participen todos. En este momento, Darío, ¿cuántas personas están conectadas? En este momento acabamos de superar los 2.000 participantes conectados, estamos por 2.032, 34, 36, así vamos subiendo a poquito, así que nada, va a ser una mañana muy concurrida. Muy bien, muy bien. Mucha expectativa por esta presentación, mucha expectativa por los invitados de lujo que tenemos. Vamos a finalizar la votación y le comparto los resultados. Bueno, el 62% se inclinó por la primera opción y después tenemos un porcentaje menor por la tercera y otra por la segunda. ¿Cuál será? Bueno, lo vamos a descubrir en la clase que nos va a dar la doctora Pamela Suárez García. Dejamos de compartir los resultados y vamos a ver la siguiente pregunta. Ustedes anoten qué contestaron, porque después es la forma de esta autoevaluación, porque después vamos a mostrar los resultados comparativos, pero globales. Ustedes tienen que anotar cuál es el individual. Paciente sin lesión palpable. Sin lesión palpable. En un estudio diagnóstico, ¿cuál de estas asimetrías presenta un mayor valor predictivo positivo de sospecha? Asimetría, asimetría focal, asimetría en desarrollo o asimetría global. Piensen cuál es el que tiene mayor valor predictivo positivo de sospecha. Los invito a votar. Recuerden que es anónima. Nosotros no vamos a saber quién votó qué. Vamos a tener el resultado global, lo vamos a comparar. Así que por favor registren qué es lo que ustedes votaron. Así pueden corregir aquello que esté bien, esté mal y mantener lo que está bien, reforzar ese conocimiento. Está votando casi el 60% de los participantes. Vamos a dejar un poquito más, perfecto, y ahí finalizo la votación y les comparto los resultados. Bueno, acá está un poquito más dividido. Un 53% dijo asimetría en desarrollo, seguido por asimetría focal. ¿Cuál será? Bueno, lo vamos a descubrir en la clase de Pamela y vamos a ver al final. Anoten qué respondieron. Vamos a la siguiente pregunta. Según la quinta edición Beirat, después del estudio diagnóstico de una asimetría, ¿cuál de las siguientes puede ser clasificada como Beirat 3? La asimetría en desarrollo, la asimetría global, la asimetría focal o la asimetría. Después de haberlas estudiado, ¿qué de todas estas asimetrías la puedo categorizar como Beirat 3? Los invito a votar. Recuerden que es anónima. Estamos en este momento con ¿cuántos participantes? 2.150, Darío, ¿puede ser?
Sí, sí, 2.160 participantes Perfecto. tenemos ya en este momento. Muy bien, tienen Están que muchos de animarse. ellos ya votando. Perfecto, tienen que animarse a votar. Ya votó más del 70%, los panelistas también pueden votar. Bueno, acá veo que está bastante dividido. Vamos a finalizar la votación. En segundos, finalizamos. Comparto los resultados. Participó el 75% de la gente que estaba conectada. Y acá está ya más dividido. Bueno, todas estas dudas nos va a explicar Pamela. El 47% votó por asimetría focal y después le sigue asimetría en desarrollo con un 25%. ¿Cuál será? Bueno, lo vamos a descubrir en la clase de la doctora Pamela. Y vamos Se fueron ahora complejizando las preguntas, parecen. Sí, parece que sí. Bueno, ahora está bueno porque esto nos plantea cuáles son nuestras dudas. Ustedes anotaron qué respondieron y vamos a ver qué nos explica la doctora Pamela. La quinta pregunta y última es, de las siguientes lesiones, ¿cuál es la que ocasiona mayor número de cánceres no diagnosticados en la mamografía? Lo que nosotros llamamos que a veces cánceres perdidos, cánceres que no los vemos y a veces cuando vamos para atrás, acá estaba. Una distorsión, una asimetría o un nódulo de baja densidad. Los invito a votar a esta última pregunta. Podemos votar. Recuerden que es Un anónimo. beso Sí, grande para Ruby Fonseco, se conecta desde México. Un beso enorme, hace muchos años que no nos vemos. Hoy no podemos, este año no se puede ir al RESNA, lamentablemente. No está el Congreso abierto, así que vamos a estar todos virtualmente también. todos virtualmente conectados como esto, que es una gran experiencia educativa. Bueno, lo vamos a vivir este primer año globalmente, porque ya el año pasado el RESNA tuvo su participación también digital, pero bueno, siempre estaba la parte física, que es tan lindo porque uno puede también ver a gente que hace mucho tiempo que no ve en el transcurso del año y es una linda oportunidad para compartir. Bueno, votó casi el 80%, así que finalizo y les comparto los resultados. Bueno, acá también sigue dividido, ¿eh? El 49% dice que es en la distorsión y después está dividido entre nódulo de baja densidad o asimetría. ¿Cuál será? Lo sabremos al final de la clase y al final cuando compartamos las votaciones les voy a explicar cuál es la respuesta correcta y por qué no la otra opción. Bueno, ahora sí, Darío, les damos paso para que presentes a la doctora Pamela, no sin antes decirles que recuerden que tenemos nuestra comunidad en Facebook, que es Comunidad Latinoamericana de Imagenólogos Mamarios, no es solamente para radiólogos, sino ginecólogos, mastólogos, anatomopatólogos, ginecólogos, todo aquel que estudie y se dedique al diagnóstico de la patología mamaria están invitados a formar parte de esta comunidad, dándole me gusta y inscribiéndote al grupo. Ahora sí, Pamela, podés compartir por favor tu pantalla. Bueno, muchas gracias a los directores por haberme pedido que dé esta charla, gracias a la doctora Karina Pese y al doctor Darío Sheckman, con el que trabajamos juntos. Bueno, vamos a hablar un poco del análisis de los nódulos, de las distorsiones y las asimetrías. El objetivo de esta clase va a ser definir el léxico recomendado por el BIRRAT quinta edición para describir estas entidades que son los nódulos, las distorsiones y asimetrías. Vamos a identificar los hallazgos según la probabilidad de malignidad y vamos a distinguir la recomendación según la valoración. Ahora pasamos un poco a la descripción de los nódulos. Vamos a enfocarnos más en la descripción mamográfica porque con el doctor Darío Sheckman en la clase anterior vieron bastante sobre la descripción de los nódulos por ultrasonido. Bueno, los nódulos son lesiones ocupantes tridimensionales, por esto sí o sí tengo que observarlo en las dos proyecciones para poder sospechar que esto es un nódulo. Va a tener un borde cóncavo, un borde parcial o completamente cóncavo, que va a ser la diferencia con las asimetrías, que va a ser diferente. Entonces, cuando son con las asimetrías focales, cuando son radiodensos los nódulos, la densidad central va a ser mayor y va a ser menor en la periferia. Si un nódulo solo aparece en una sola proyección, se va a considerar una asimetría hasta que nosotros podamos demostrar en la otra proyección su naturaleza tridimensional.
¿Qué es importante cuando vemos un nódulo? Definir el tamaño es muy importante. La morfología, la forma y el margen nos van a ir describiendo las diferentes características de sospecha que voy a tener. En mamografía la densidad va a ser muy importante, ya lo vamos a ver. Si tiene algún hallazgo asociado, como las calcificaciones, si son de sospecha, también el engrosamiento dérmico, la retracción, eso va a ir haciendo que aumente el grado de sospecha y que tenga mayor valor predictivo positivo para sospechar una lesión maligna. La ubicación también es muy importante, más cuando encuentro algún hallazgo que va a ir a biopsia, necesito no solo poner el cuadrante, sino la hora y también la distancia al pezón. Si nosotros informamos por placas en un negatoscopio, podemos utilizar una regla, o cuando informamos en pantalla lo tenemos a la regla de forma digital. Este es el cuadro de la recomendación BI-RADS de cómo nosotros tenemos que describir según el léxico correcto. Entonces vamos a ver la forma, el margen y la densidad, la forma si es ovalada, redondeada o irregular, el margen si es circunscripto, oscurecido, microlobulado, indefinido o espiculado, la densidad si es hiperdenso, isodenso, hipodenso o si tiene contenido adiposo. Si nosotros vamos describiendo estas características, vamos a ir viendo qué grado de sospecha tiene el nódulo que nosotros estamos queriendo evaluar. Entonces, cuando vemos la forma, tenemos redondeada o oval. Ahora en esta nueva edición cambió, la ovalada pone como parte de, o sea, saca de parte del margen las 2 o 3 lobulaciones y la pone como parte de la forma que es ovalada. Entonces, en estos dos casos que tenemos acá, en la mamografía podíamos ver un nódulo redondeado que la traducción al ultrasonido podíamos ver que era una imagen quística. Esto se clasifica BI-RADS 2, ¿sí? Este es otro nodulito que veíamos que era más ovalado en la mamografía, que se correlacionaba en el ultrasonido con una imagen de contornos netos, ovalada hipoecoica, también de características benignas. Este nodulito estaba estable hace más de 2 años, entonces era clasificado BI-RADS 2. También es importante saber si no es redondeado o ovalado, es irregular. Si es irregular, es una característica de sospecha, como vemos en los casos acá, como sabemos que las lesiones malignas no van a crecer respetando el tejido, ni van a desplazar las estructuras, sino que la van a invadir. Entonces siempre, por esa forma de crecimiento que tienen, van a tener una forma irregular. Entonces todos los nódulos irregulares van a ser sospechosos y van a necesitar una biopsia. Como podemos ver en esta mamografía, vemos el nódulo irregular, que en el ultrasonido se correlacionaba con un nódulo de márgenes angulados, vascularizado. Esto fue biopsiado y fue un carcinoma invasor. Este es otro nódulo irregular que en el ultrasonido también se correlacionaba con un nódulo irregular vascularizado, también fue un carcinoma invasor, y este también que podíamos ver irregular, que también que tenía muchas características de sospecha, fue también un carcinoma invasor. Entonces, siempre que es irregular por la forma de crecimiento de las lesiones malignas, sí o sí tiene que llevar una biopsia. Pasamos a los márgenes, y dentro de los márgenes lo que podemos definir es el contorno circunscripto, como en este caso en la mamografía vemos bien el contorno, es neto entre el nódulo y el tejido adyacente, y por ultrasonido se correlacionaba con este nódulo hipoecoico también de contornos netos. Esta paciente ya tenía una biopsia hace 2 años de un fibroadenoma, estaba estable en el tiempo, esto también se considera un BI-RADS 2. Acá veíamos otro nodulito, también de contornos circunscriptos. También se considera de contornos circunscriptos cuando veo un margen neto más del 75%. O sea que puedo no ver un 25%, pero considerarlo circunscripto. En este caso veíamos este nódulo de contornos netos y se correlacionaba al ultrasonido con esta imagen bien delimitada, hipoecoica, también estable en el tiempo. Llevaba más de 2 años de estabilidad. ¿Cómo puedo hacer para poder saber cuánto es el 75 o el 25% en el nódulo? Puedo marcar como si fuera la hora
la hora del reloj, entonces digo, si es de hora 12 a hora 3, sé que es el 25%, si veo el 75% circunscripto, lo considero circunscripto o de contornos netos. Si tengo más del 25 que no puedo ver, pero el resto que yo veo es de contornos circunscriptos y considero que el tejido me está superponiendo y no puedo ver ese contorno, lo considero de contornos oscurecidos. Como es este caso, veíamos la mamografía, veíamos casi el 50% del nódulo era circunscripto, pero había más del 25% que no lográbamos definir. Lo completamos con ultrasonido, esto fue un quiste, entonces es un BIRAT 2. Diferente al margen indistinto, que también es una característica de sospecha, porque en el margen indistinto lo que yo tengo es invasión del tejido adyacente, entonces no puedo definir a dónde empieza y a dónde termina el nódulo. Como lo podíamos ver acá en la mamografía, se correlacionaba con este nódulo al ultrasonido, se hizo una biopsia por ultrasonido y esto fue un carcinoma invasor no específico. El microlobulado también es una característica de sospecha. Cuando lo veo tenemos que sugerir la biopsia y vemos, lo que podemos ver en los nódulos es este margen con pequeñas oscilaciones o de ciclo corto, en la cual cuando hicimos el correlato con el ultrasonido, en ultrasonido podíamos ver con mejor definición ese contorno con oscilaciones cortas. Este nodulito también fue biopsiado. Acá está el caso completo, lo veíamos en las dos incidencias. Esto era el ultrasonido y el resultado de la biopsia, que fue por ultrasonido, fue una lesión papilar con atipía. Y después de la biopsia radioquirúrgica, en la anatomía patológica postquirúrgica, fue un carcinoma invasor de tipo no específico originado de una lesión papilar. Este es otro caso de una paciente muy joven que se venía palpando en cuadrante ínfero interno un nódulo en la mama izquierda y veíamos este nódulo denso de contornos indefinidos. Cuando hicimos el correlato al ultrasonido se veía que era microlobulado. Siempre voy a definir con el hallazgo de mayor sospecha cuando estoy clasificando. Cuando veo mamo y eco, siempre veo el hallazgo de mayor sospecha y clasifico por este hallazgo. Si tengo varios hallazgos de sospecha, me va a aumentar el valor predictivo positivo de esa lesión maligna y quizás si tengo varios hallazgos, la sumatoria me va a poder dejar clasificar como 5. Porque en el caso de que nosotros clasifiquemos como 5, sabemos que el valor predictivo positivo de estas lesiones va a ser mayor al 95%, entonces también vamos a poder hacer una concordancia o una discordancia con la anatomía patológica. Esta paciente, el resultado de la anatomía patológica de la biopsia fue un carcinoma invasor triple negativo, la cual se colocó un clip porque entró a protocolo de neoadjuvancia. Y también, como era muy joven con un tumor triple negativo, fue derivado al consultorio de genética y en genética la paciente tenía ascendencia judío-askenazi, se hizo todo el estudio genético y esta paciente tenía una mutación BRCA1. Bueno, otro margen que habíamos hablado, que es muy sospechoso, que nosotros lo vemos y sabemos que sí o sí necesitamos una biopsia, es el espiculado, en donde vemos estas líneas densas que irradian hacia un centro más denso. Esta era una paciente que tenía un nódulo en hora 9 y también otro nódulo en hora 12. Fueron biopsiados los dos nódulos que fueron carcinoma invasor. Esta era la traducción al ultrasonido. Como se sospechaba multifocalidad, se pidió una resonancia y además de los dos focos que veíamos también un componente multifocal más tenue que sospechábamos que podía ser un componente ductal in situ. Esta paciente fue una mastectomía y el resultado de anatomopatológico postquirúrgico fue un carcinoma invasor no específico con diferenciación micropapilar y con componente ductal in situ y también tenía un carcinoma invasor multifocal lobulillar. Otra de las características que puedo definir por la mamografía y me van a ayudar a ver si este nódulo es sospechoso es la densidad. Los nódulos hiperdensos
según la bibliografía publicada en el BIRAT, según los trabajos por los cuales se avaló, los hiperdensos son una característica de sospecha. Cuando veo esta hiperdensidad, en el 70% de los casos va a estar asociado con un carcinoma. Entonces veíamos este nódulo denso, el contorno por sectores podía ser indefinido. Cuando íbamos al correlato por ultrasonido tenía un contorno circunscripto, pero tenía sectores también indefinidos. Este tumor fue biopsiado por ultrasonido y fue un carcinoma invasor triple negativo. El otro ejemplo de abajo, en el cual veíamos el nódulo hiperdenso de contornos indefinidos, que además tenía la sumatoria del engrosamiento y la retracción dérmica. Todos estos hallazgos se van sumando y van aumentando el valor predictivo positivo. No tengo un solo hallazgo que pueda clasificar 5, pero si sumo varios hallazgos puedo clasificar como un BIRAT 5. Esto fue un carcinoma invasor. Otro ejemplo de nódulo hiperdenso, este fue un carcinoma invasor tipo mucinoso. Y acá había un caso de una paciente que tenía un nódulo hiperdenso de márgenes indistintos, que cuando vamos al ultrasonido era un nódulo heterogéneo con sectores hiperecogénicos y mal delimitado, no circunscripto. Cuando íbamos a la resonancia veíamos esta captación y este contorno no circunscripto y veíamos un centro hipodenso. Nos llamó la atención. Lo miramos en las diferentes secuencias y veíamos tanto en el T1 como en el T2 la hiperintensidad, y esto fue un carcinoma mucinoso. Bueno, cuando es isodenso o hipodenso, tengo menor sospecha de que sea maligno. En estos casos, el 22% va a estar asociado con una lesión maligna. Entonces, en estos casos voy a usar otras descripciones para poder detectar ese 22% de lesiones que van a ser iso o hipodensas. En este caso, esta paciente se palpaba un nódulo en el cuadrante superexterno de la mama izquierda. Lográbamos ver que tenía esta densidad, que en realidad era un nódulo isoecoico. Lo definíamos más por ultrasonido era heterogéneo, vascularizado y por sectores de contornos indistintos. Fue biopsiado por ultrasonido. Esto fue un carcinoma invasor no específico con 100% de estrógenos, un HER negativo y un Ki del 90%. Se le solicitó resonancia en este caso porque había una discordancia entre lo que habíamos medido por eco y lo que palpaba el cirujano. Entonces le completamos con resonancia y veíamos este nódulo que captaba intensamente, y también tenía una parte de un componente que captaba un poco menos, que podía ser el componente in situ. No dio mucha diferencia entre lo que habíamos medido por ultrasonido, seguramente porque la mayor parte era el componente invasor. Esta paciente fue presentada en el Ateneo Multidisciplinario para decidir si se hacía neoadjuvancia con posterior cirugía conservadora o la paciente iba a mastectomía. Se decidió neoadjuvancia y posterior cirugía conservadora, aunque era un luminal B, o sea, tenía 100% de estrógeno y 100% de progesterona, pero el Ki era alto. Entonces se esperaba que quizás no tenga una respuesta total, pero pueda tener una respuesta parcial y así poder hacer una cirugía en menos. Otro hallazgo que podemos ver es la densidad grasa. La densidad grasa es un hallazgo benigno. En este caso, esta paciente estaba tratada de la mama izquierda, había tenido un carcinoma invasor, había hecho cirugía conservadora y había hecho radioterapia, estaba tomando actualmente tamoxifeno y le habían hecho de esta mama, de la mama derecha, le habían realizado una apexia con una colocación de implante para simetrización de la mama. Al tiempo comenzó a palparse un nódulo retroareolar. Este nódulo por la mamografía veíamos que tenía contenido graso. En el ultrasonido parecía bastante feo, era muy heterogéneo, con áreas líquidas.
se le sugirió la resonancia por esa densidad grasa que veíamos en la mamografía, y ya en la resonancia podíamos ver que todas esas áreas eran grasa. Podíamos clasificar esto como una necrosis grasa y pasaba a ser clasificada como un BI-RADS2. Esto solamente es para mostrarle el control en el tiempo, como seguía estable, quizás ahora con más áreas grasas. Bueno, la distorsión en mamografía, la distorsión presenta delgadas líneas rectas o espículas que se irradian hacia un centro. Otro de los hallazgos que puedo ver son líneas rectas que pueden verse en el parénquima mamario. Si la paciente no tiene antecedentes quirúrgicos ni traumáticos, este hallazgo es de sospecha. Los dos diagnósticos principales diferenciales que me voy a plantear va a ser cáncer, va a ser una lesión maligna, o una cicatriz radiada. Esta era una paciente que tenía un antecedente quirúrgico, la cual los clips los tenía, podíamos ver los clips, entonces veíamos la distorsión. Junto con el antecedente nos quedamos tranquilos. El BI-RADS sugiere que cuando la paciente está operada, pongamos alguna marca metálica que siempre sea la misma, para que no solamente los médicos que informamos, sino los médicos que reciben el estudio sepan qué es lo que estamos marcando, y que estas marcas metálicas sean diferentes si es una cicatriz, si es una lesión dérmica o si es una lesión palpable. Bueno, este es otro caso en el cual habíamos visto una distorsión. La veíamos muchísimo mejor en la tomosíntesis. Esta lesión, esta distorsión fue biopsiada por guía estereotaxia con punción aspiración, y esto fue un hallazgo morfológico compatible con cicatriz radiada. Seguimos con el otro caso. En este veíamos como una línea recta que llamaba la atención. No hay nada que tenga esa disposición en la mama. Si comprimíamos mucho desaparecía, la buscamos por ultrasonido, la encontramos, vimos esta imagen hipoecoica de contornos indefinidos. Hicimos una biopsia por vía ultrasonido, una COR por ultrasonido, y esto fue un hallazgo morfológico compatible con cicatriz radiada. Esto es otro caso de una paciente muy jovencita que se palpaba un área en el cuadrante supraexterno de la mama izquierda, la cual veíamos una zona de distorsión y también veíamos un nódulo. Cuando vamos al ultrasonido, veíamos dos nódulos de contornos indistintos, redondeados, y en lugar de la distorsión veíamos un nódulo espiculado, vascularizado. También tenía compromiso axilar. Se biopsiaron todos los hallazgos, fue carcinoma invasor, y la cual la inmunohistoquímica fue 100% de estrógeno, 100% de progesterona, un HER negativo y un Ki del 30%. Se hizo de todas las lesiones porque esta paciente al momento del diagnóstico tenía lesiones sospechosas hepáticas y óseas, entonces se buscaba algún otro tipo de subtipo tumoral o alguna heterogeneidad en los nódulos. Bueno, otra entidad que vamos a ver son las asimetrías. Los distintos tipos de asimetría van a conformar un espectro de hallazgos mamográficos que van a representar depósito de tejido fibroglandular que no se considere un nódulo radiodenso, ¿sí? Son 4 tipos. Ya en el BI-RADS cuarta edición cambió. En la cuarta edición cambió, se decía densificación, se hablaba de densidad. En este se habla de asimetría, ¿sí? No se dice densidad, sino asimetría, porque puede confundir con la densidad del tejido. Entonces, tenemos las 4 tipos: asimetría sola, asimetría global, asimetría focal y asimetría en desarrollo. Las asimetrías son sectores de tejido fibroglandular denso que solo van a aparecer en una sola proyección. En la mayoría de los casos es un artefacto de suma o por superposición
del tejido, solamente las veo en una sola proyección, ¿sí? En el 80% van a ser un artefacto de suma. Entonces, como en esta paciente, veíamos esta zona asimétrica que nos impresionaba que podía ser tejido, repetimos la proyección y vemos que este tejido se abre y ya deja de llamar la atención. Este es otro caso en donde veíamos esta asimetría. No se notaba mucho en el perfil, pero sí la notábamos en la craneocaudal. También repetimos en el mismo día y logramos ver que todo eso era tejido glandular. Vamos a pasar a la simetría global. Cuando hay gran cantidad de tejido fibroglandular denso y asimétrico, siempre lo voy a comparar con la otra mama, que ocupa casi un cuadrante, lo vamos a describir como una simetría global. No se tiene que observar ningún nódulo, ni distorsiones, ni calcificaciones asociadas. Por lo general constituye un hallazgo o una variante normal. Entonces, este no es tan lindo como el que muestra la foto del Bairat, pero esto es frecuente que nosotros veamos mayor cantidad de tejido o mayor densidad de una mama en relación a la otra. Este es otro caso totalmente diferente, en el cual veíamos toda esta simetría que ocupaba el cuadrante superexterno de la mama izquierda. Lo completamos con magnificación y se persistía esa densidad. Al ultrasonido era una imagen hipoecoica vascularizada, se hizo una biopsia por ultrasonido y esto fue un carcinoma invasor no específico. Como realmente no sabíamos la extensión, no podíamos medir la extensión de la lesión, sugerimos resonancia y en la resonancia podíamos ver que la lesión era mucho más grande que lo que podíamos percibir tanto por mamografía con ecografía, con esa distribución segmentaria que va desde el pectoral hacia el pezón. Esta paciente se planificó una mastectomía y fue un carcinoma invasor no específico con componente ductal in situ. El tamaño total entre el in situ y el infiltrante fue de 6 centímetros por 1,5, que se correlacionaba con lo que habíamos medido por resonancia. Esto es otro caso para ejemplificar. Ya vamos a charlar si realmente sería una densidad global o no, pero se veía esta densidad asimétrica de la mama, esta paciente se palpaba, también veíamos el engrosamiento dérmico. Por ultrasonido se veían, no era claro lo que se veían áreas hipoecoicas, la cual fue biopsiada y fue un carcinoma lobulillar. También tenía compromiso axilar. Se le sugirió hacer una resonancia, en la resonancia ya veíamos más que era un nódulo, todo el tejido glandular estaba comprometido. Como esta paciente se hacía controles en nuestro centro, decidimos ver la mamografía anterior, revisarla. La verdad que la veíamos negativa, pero sí en su historia clínica se reportaba que tenía una zona que se palpaba en el cuadrante superoexterno. Entonces, cuando vemos estas mamografías que pueden ser negativas, pero las pacientes tienen síntomas, es bueno sugerir continuar estudiando a esta paciente. Bueno, la asimetría focal, se considera que hay asimetría focal cuando una gran cantidad comparativa con el tejido glandular de la otra mama está asimétrico, pero esto es pequeño y generalmente abarca menos de un cuadrante. Esta asimetría se observa en diferentes proyecciones, la voy a ver en las dos proyecciones. Lo que lo va a diferenciar de los nódulos es que el nódulo va a tener un borde cóncavo y en este voy a tener un borde convexo y puedo tener intercalado grasa, pero lo tengo que ver en las dos proyecciones. No es infrecuente que un hallazgo que sea considerado una simetría focal termine siendo un nódulo después de los posteriores estudios, ¿sí? Entonces, este caso era una paciente que venía por derrame hemático por el pezón de 2 meses de evolución. Lo único que lográbamos ver era una simetría de densidad focal, una simetría focal retroareolar.
la cual la completamos por ultrasonido y veíamos una pequeña imagen que nos llamaba la atención. Quizás teníamos más la sospecha de que podía ser un papiloma. Se hizo una biopsia por ultrasonido, muy delicada porque la imagen era muy pequeñita y eso dio un carcinoma ductal in situ de alto grado. Esta foto que vemos acá es una foto de la anatomía patológica en la cual representa cuál es la alteración en el carcinoma ductal in situ. Generalmente no atraviesa la membrana basal y toda la alteración está dentro del ducto. Si este ducto no hay una alteración morfológica, generalmente por ultrasonido no lo vamos a lograr ver, y si no se representa por microcalcificaciones en la mamografía tampoco lo vamos a lograr ver. Esta paciente fue una biopsia radioquirúrgica en la cual en la anatomía patológica postquirúrgica fue un carcinoma ductal in situ de 7 centímetros que nosotros no lo habíamos sospechado ni por mamografía ni por ecografía. No le habíamos sugerido resonancia magnética, quizás esta paciente se hubiera beneficiado de una resonancia magnética prequirúrgica. Acá vemos otra densidad que veíamos como un borde cóncavo, una densidad focal, la veíamos en las dos proyecciones, y cuando fuimos al ultrasonido era un nódulo irregular, el cual se biopsió y fue un carcinoma invasor. Bueno, la simetría en desarrollo, esta sí es la que se agregó en el BI-RADS quinta edición. La simetría en desarrollo son nuevas lesiones que aparecen en relación al estudio previo y qué importancia que toma el estudio previo en estos casos, o lesiones que se ven más grandes o más evidentes en relación al estudio previo. En el 15% de los casos, estas asimetrías van a estar relacionadas con lesiones malignas, como con el carcinoma invasor, el carcinoma in situ o ambos, ¿sí? Entonces, en estos casos hay que continuar investigando, hay que continuar estudiando esa asimetría. En el único caso en el cual no se va a pedir biopsia es que cuando yo complete el estudio vea una imagen característicamente benigna como puede ser un quiste simple. También se hace mucho hincapié en que la ausencia del correlato, más si la asimetría es menor de 1 centímetro, no descarta la sospecha y sí o sí hay que pedir una biopsia. Bueno, les traigo este caso. Nosotros lo vimos en el 2019, veíamos esta asimetría focal que cuando íbamos al anterior no lográbamos identificarla, le pedimos una magnificada, veíamos que con presión y magnificación persistía la lesión, la buscamos por ultrasonido, era muy pequeñita, medía 5 milímetros, la cual se biopsió, fue un carcinoma invasor, se colocó un clip. Esta es la posterior marcación prequirúrgica que se la hizo por guía estereotáxica porque ya por ultrasonido no lográbamos identificarla. Y esto en la anatomía, después de la biopsia radioquirúrgica, en la anatomía postquirúrgica fue un carcinoma invasor no específico de 0,5 por 0,4 con ganglio centinela negativo. Esta es otra paciente que vino al control incluso antes de haber pasado el año, en donde ella venía palpándose un nódulo en el cuadrante superexterno de la mama izquierda. Vimos los estudios anteriores y sí, cuando hacíamos la comparativa entre el año anterior y veíamos que esta zona estaba más grande, que era el área donde se palpaba. Incluso con la grasa podíamos ver y también que había aumentado la densidad. Cuando le completamos con ultrasonido pudimos ver que esto era un quiste, entonces queda clasificado como un BI-RADS 2. Bueno, para no aburrirlos más y para que ya queden libres, por lo menos de mí, la conclusión, las asimetrías son generalmente superposición de tejido, en el 80% de los casos van a ser benignas, voy a continuar estudiándolas para certificar su naturaleza benigna.
la simetría global a tener en cuenta si la paciente tiene clínica y también los estudios previos, no quedarnos tranquilos con una mamografía normal. Si la paciente tiene alguna sintomatología, continuar estudiándola. Todo hallazgo nuevo en relación al previo es sospechoso, a solo que veamos y comprobemos que la imagen que estamos viendo es característicamente una imagen benigna, ¿sí? En los nódulos hay que hacer la descripción de todas las características para determinar el hallazgo de sospecha. Cada hallazgo nos va a ir marcando un grado de sospecha y la sumatoria de hallazgos nos va a aumentar el valor predictivo positivo. Los nódulos hiperdensos son sospechosos, como habíamos visto en el 70% de los casos estaba relacionado a carcinomas. Cuando son iso-hipoecoicos es menor la sospecha, en este caso estaba relacionado un 22%, en estos casos puedo usar otros parámetros como el contorno y el margen para poder determinar si esos nódulos son de sospecha. En el caso de las distorsiones es muy importante el antecedente, no es lo mismo si tiene un antecedente quirúrgico y traumático, si no lo tiene, sí o sí amerita tener una biopsia, porque los diagnósticos diferenciales que nos vamos a presentar son el carcinoma invasor y la cicatriz radiada. Y después, por último, siempre voy a clasificar, por más que tenga diferentes metodologías y vea diferentes hallazgos, siempre lo voy a clasificar por el hallazgo de mayor sospecha. Bueno, espero no aburrirlos mucho. Muchas gracias Bueno, a Pame, todos. muchas gracias por la charla, por la preparación. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presentar, Cari, si te parece, de vuelta las preguntas para que vayan compartiendo. Si querés compartir, no sé si me estás escuchando, Cari. Vamos a relanzar la votación. Recuerden que es anónima, es importante que ustedes puedan votar para ver qué contestaron antes de comenzar la clase y qué van a votar ahora. Están en este momento conectados, Darío, 2.637 personas. Está participando más del 50% en la votación. Los animo a que voten, es fácil de hacerlo, es anónima y lo que vamos a comparar es los resultados globales. 97% contestó margen especulado. Excelente la respuesta. ¿Por qué? Porque ese es el mayor valor predictivo positivo de sospecha. Margen oscurecido, no. Sí, recuerden que el margen oscurecido es cuando nosotros pensamos que lo que está rodeando ese margen es tejido glandular. Vamos a la segunda. ¿Cuáles son las asimetrías mamarias? A, asimetría focal, asimetría en desarrollo, asimetría global. B, densificación asimétrica focal, densificación asimétrica global, asimetría focal o asimetría global. Son 3 opciones. Los invito nuevamente a votar. Relanzamos la votación. ¿Cuál es la terminología correcta? Ahora, cuando hagamos el comparativo, le explico la diferencia que hubo en esta terminología a lo largo de las distintas ediciones Byrad. Recuerdan que esta es la 5ª edición del Byrad, es la 5ª para mamografía. Finalizamos la votación, le comparto los resultados. Bueno, el 92% respondió correctamente, muy bien, prestaron atención a toda la presentación de Pamela, excelente, acá hubo un cambio con respecto a la respuesta anterior, pero lo vamos a compartir en un ratito. Dejamos de compartir, vamos a la siguiente pregunta. Paciente sin lesión palpable. En un estudio diagnóstico, ¿cuál de estas asimetrías presenta un mayor valor predictivo positivo de sospecha? Los invito a votar. Vamos por la tercera votación. Relanzo la votación. Recuerden que es anónima, así que es importante que participen. En esta había bastante discrepancia, ya en las últimas empezamos a ver una diferencia. Vamos a ver si ahora, después de la presentación de Pamela, quedó claro cuál de todas estas asimetrías es la que tiene mayor valor predictivo positivo de sospecha. En este momento están 2.643 personas conectadas.
La invitamos a votar. Casi votó el 70%. Voy a finalizar. Últimos segundos de votación. Finalizo y les comparto los resultados. El 70% es la respuesta correcta. Votó por desarrollo. Felicitaciones para quienes respondieron al desarrollo. Y después, cuando hagamos el comparativo, les explico por qué no debían votar las otras asimetrías. ¿Cuál de las siguientes puede ser clasificada como Weyrach 3? Bueno, vamos a finalizar la votación. Comparto los resultados. El 52% da asimetría focal. La quinta pregunta era cuál de estas lesiones me da un mayor valor, de mayor cantidad de cánceres no diagnosticados en la mamografía. Pueden votar. Finalizo la votación. Les comparto los resultados. Bueno, el 61% contestó correctamente, que es la distorsión. Recuerden que la distorsión, ya lo vamos a ver después, es una de las mayores cantidades de casos que se pueden llegar a perder de diagnósticos de la mamografía y es la tercera lesión que puede dar cáncer en el diagnóstico imagenológico en mamografía. Entonces, los que contestaron distorsión, felicitaciones, esa es la respuesta correcta. Pasemos a las preguntas de la gente. Pame, no sé, una de las preguntas que se hacían, y voy a tratar de contestar, es lo que era la diferencia entre un nódulo entre los que es cóncavo y convexo, desde el punto de vista de los nódulos. Las asimetrías son cóncavas, o sea que tienen hundido el centro, vendría a ser, o sea, como una cuchara es cóncava, que el centro tiene hundido, entonces van los bordes, se hunden en el centro, ¿está bien? Y en cambio los nódulos son convexos, que son los nódulos que salen, o sea, sería el centro es hacia afuera. Si ustedes ven una curva, ¿no? Siempre viendo una curva, si cuando la curva se hunde para el centro es cóncavo, cuando se hunde hacia afuera es convexo. Es una cuestión de definición. Por eso los nódulos son convexos y las asimetrías son cóncavas. De cualquier manera, es algo que siempre se nos complican y nosotros no tenemos que decir como convexo, solamente para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver algunas de las otras preguntas que se hizo del público, y era preguntar, Pame, tal vez si vos en una paciente que tiene alguna lesión palpable y mamografía negativa, le indicarías siempre resonancia, o crees que es bueno hacerle siempre resonancia. Siempre resonancia no, pero sí continuar estudiándola con ultrasonido y quizás ahí sí avanzar si la zona es muy sospechosa, palpable. Ok. ¿Y qué Weyrach le pondría si es mamo y eco negativa con zona palpable? Bueno, eso está descrito, eso se pone 2 y en la recomendación se sugiere continuar estudiando a la paciente por la sospecha clínica.